Bien, hoy vamos a trabajar las condiciones necesarias para que haya vida. El fenómeno que llamamos vida se diferencia notoriamente de lo inerte, básicamente porque lo inerte está sujeto a la causalidad directa, digamos a la causalidad de la física newtoniana, donde claramente cada efecto corresponde a una causación, a un evento anterior que nosotros denominamos causa. En ese sentido, todo lo inerte se regula por las leyes físicas clásicas. Y la vida, entonces, porque en la vida ordinaria también hay un montón de cosas que dependen básicamente de la física clásica, de la física y la química, comportamientos moleculares y atómicos que explican transformaciones de las moléculas, movimientos y desplazamientos de los átomos que componen las células y las moléculas que las componen, en fin, hay un montón de comportamiento, llamémoslo así, que responde a las leyes de la física clásica. Pero además de eso, existe un elemento que es fundamental, y es el comportamiento ajustado a un programa, es decir, a una intención. De hecho, nosotros tenemos un sistema de registro que nos verifica exactamente qué tanto estamos logrando un determinado objetivo o cometido que nos proponemos. Ahora, antes de avanzar hasta el hombre, yo quisiera ocuparme de un aspecto que parece como oponerse a esta concepción, y son las plantas. Porque la gente dice, pero las plantas no tienen volición, es decir, voluntad, no tienen manera de trabajarle a un objetivo. Sin embargo, me parece que esa es una observación muy miope y fuera de eso, muy precipitada. ¿Por qué? Porque la adaptación de las plantas en general, su evolución, indican todo lo contrario. Indican que hay una voluntad de adaptación. Y hay tres movimientos que me gustaría detallar en las plantas. Uno es un movimiento de mantenimiento, por el cual todas las plantas hacen un proceso de nutrición y mantenimiento, que es todo el proceso de la fotosíntesis. Ese proceso está absolutamente guiado por las leyes de la física normal. Es el sol el que incide, al incidir sobre las plantas, es retomado por ellas y transformado en energía, en ATP y posteriormente en todos los nutrientes necesarios para que la planta crezca y se desarrolle. Pero hay otros dos movimientos que deben ocuparnos y que deben formar parte de nuestros interrogantes básicos. Los otros dos movimientos son: ¿qué hace la planta en términos de supervivencia? Es decir, en términos de defenderse de los ataques provenientes del medio. Porque es que hace muchas cosas. Hace, por ejemplo, genera unas espinas increíblemente molestas para todos los que puedan llegar a amenazarla. Genera una corteza, por ejemplo, si es un árbol, supremamente fuerte, que permite incluso que hasta un predador como un leopardo pueda subirse al árbol sin causarle el menor daño a su estructura general y a su crecimiento. Pero además hay otro punto que es el que más me inquieta y más me importa, que es la reproducción. Porque las estrategias de reproducción de las plantas llegan a ser de una manera tan extraordinariamente refinada que me queda imposible pensar que esas adaptaciones se deban a cambios al azar.
Y es que lo he repetido varias veces. Es casi inconcebible que uno diga, por ejemplo, de una bicicleta. ¿Cuántas partes tiene una bicicleta? ¿Cuántos componentes? Pónganle ustedes que tenga 100. Pero entonces aceptar la influencia del azar sobre la composición de la bicicleta sería a creer en que uno puede lanzar al aire esas 100 piezas separadas y que en un momento dado, por azar, cayeran todas ensamblando exactamente la bicicleta. Yo, en lo personal, les digo que me parece imposible concebir eso, a pesar de que pasen miles de millones de años. Por más que la lancemos y la lancemos, eso cae de 1000 maneras diferentes, de 10.000 millones de maneras diferentes, sin que de ninguna manera se pueda esperar que caigan todas exactamente para configurar un asunto que necesita la inteligencia de un diseñador. No puedo admitir eso. Y cuando me pongo a estudiar las, digamos, estrategias que hacen las plantas para su reproducción, me queda una cosa absolutamente clara. Por ejemplo, entre las plantas con flores, en las más desarrolladas, hay una estrategia de convertir las estructuras, digámoslo, externas de la flor en la apariencia exacta de un insecto, por ejemplo, hembra, que por supuesto podría ser fecundada por un insecto macho de la misma especie, pero tiene todas las características de forma, de color e incluso de olor para atraer al macho. Y eso, yo me pongo a pensar en la vida, en la cortísima vida de una flor. No hay tiempo de ninguna manera para ir formando poco a poco esa estructura. Parece ser como si la flor de alguna forma detectara cuál es la estructura externa, la coloración propia y los olores adecuados de una hembra del insecto en cuestión, para hacer que sus estructuras externas reproduzcan exactamente la forma. Entonces me parece, yo miro eso y digo, no es posible, no puedo creer que eso vaya a ocurrir al azar. Es que ni siquiera tiene tiempo la flor para hacer unas modificaciones importantes que se transmitan a la siguiente generación. Entonces la pregunta sería, y mientras se forma, ¿cómo viven esas flores? ¿Cómo logran la fecundación? Mejor dicho, no veo ninguna posibilidad de subsistencia. Es necesario que de alguna forma conciban esas variables, forma, coloración, olor, complejas, para que puedan servir para atraer a un macho de una manera indefectible y lograr que así su polen pueda viajar y fecundar una planta de su misma especie. Pero cuando me pongo a considerar ciertos extremos, por ejemplo, un naturalista estudiando una flor que tiene es una flor que tiene una especie de tubo de 40 centímetros de largo. O sea, para llegar al fondo de ese tubo y contactar con el néctar de la flor, se necesita una estructura de 40 centímetros. Cuando el naturalista estaba estudiando, concibió, dijo, esta flor está condenada a la extinción, porque ¿de dónde va a sacar un pájaro o una mariposa o un insecto que tenga esa longitud? Y conceptuó claramente que esa planta estaría condenada a la extinción. Con el tiempo se descubrió que había una mariposa grande,
del tipo llamado esfinge, que tenía una lengua enrollada, que no se veía sino cuando estaba exactamente fecundando la flor, porque se aproximaba al tubo de la flor, desenrollaba la lengua y tenía exactamente 40 centímetros de largo, el largo suficiente para tocar el néctar, tomarlo y llevarlo a otra parte, donde pudiera precisamente producirse la fecundación. Y cuando se estudió eso, se empezó a comprender que la evolución de la planta se acompañó de la evolución de la misma mariposa, y que tanto a la planta le servía que la mariposa alargara su lengua para ella crecer en su tubo y defenderse de posibles agresores o de otros insectos que no la pudieran o que no le sirvieran para fecundarla. Y a la mariposa le servía precisamente para ser tal vez la única capaz de abastecerse del néctar de esa flor, eliminar totalmente la competencia alrededor de ella y vivir sobradamente y evolucionar. Entonces evolucionaron en forma paralela, o sea que la estrategia no es única ni es mucho menos terminal, es gradual, se va desarrollando y se va desarrollando en complementariedad con una intencionalidad de un animal, que ese sí inevitablemente tiene que tener, porque lo tiene de hecho, la motilidad necesaria para uno decir que tiene voluntad, que es volitiva. Entonces, cuando hablamos ya del hombre, pues tenemos que decir cosas como esta. Todos los animales tienen una estructura que les permite hacer propósitos que les sirven a la subsistencia, al mantenimiento, a la defensa y supervivencia de la especie y a la reproducción de la misma. O sea, tienen por lo menos volición para cumplir esas tareas, esos programas, digámoslo así, de una manera inteligente, porque aprenden en el intento de lograrlo. Entonces, cuando hablamos ya de la vida animal propiamente dicha, del reino animal, eso es cada vez mucho más estructurado y manifiesto. Por supuesto, en el hombre eso llega a un nivel nunca visto antes. En el hombre se llega hasta el momento en que el circuito dorsolateral del lóbulo prefrontal es el asiento del pensamiento ejecutivo. Y ese pensamiento ejecutivo tiene por lo menos 4 funciones absolutamente claves. La primera, formación de objetivos. La segunda, establecimiento de estrategias para lograr esos objetivos. La tercera, verificación del resultado. Y la cuarta, correcciones del resultado para aproximarlo a lo planeado, para aproximarlo más a lo planeado. Esas 4 funciones son las características esenciales del pensamiento ejecutivo. Son exclusivas del ser humano, no hay ningún primate que tenga el circuito dorsolateral del lóbulo prefrontal, de la corteza prefrontal. No existe, existe solamente en el hombre. Pero ¿eso qué significa? Significa que no solamente atiende y forma objetivos relacionados con el mantenimiento, con la supervivencia y con la reproducción, sino que tiene todas las posibilidades de formar otros objetivos y de modificar y cambiar los frentes que acomete. Por ejemplo, puede acometer el objetivo de superarse a sí mismo, de superar el nivel de ser que tiene en un momento dado. Eso no lo tiene ningún animal, y ningún animal es capaz de cambiar de su nivel de ser. Un perro sigue siendo un perro toda la vida, no puede cambiar su nivel de ser, que es la manera como el organismo responde ante el medio. Siempre responderá
de acuerdo a su estructura y a sus instintos, siempre. Pero el hombre puede modificar eso y puede aspirar a tener un nivel de ser superior al que en un momento dado tenga. Entonces el hombre tiene, por supuesto, mucha más clara esa condición de tener un medio en donde él le permite mantenerse y sobrevivir, digámoslo así. Y otra manera que utiliza para todos los otros fines, incluyendo estos otros, la reproducción y los que pueda concebir y crear, porque además puede cambiar los objetivos y puede generar nuevos objetivos y crear nuevos propósitos. Entonces, el hombre tiene dos sistemas, y lo he clarificado cuando hablo sobre todo de lo que ocurre en la depresión. En la depresión lo he dicho varias veces, sobre todo cuando explico la necesidad de atención. Explico y doy ejemplos como el siguiente. Una persona puede, por ejemplo, estar interesada en lavar su pelo con un champú. Y ese, para el concreto, es el objetivo que tiene en el baño. Eso exige un sistema de registro. Tiene que tener un sistema de registro que le permita decir si estoy limpiando mi cabello, si estoy limpiando mi cuero cabelludo, Pero eso también exige un costo. Y es que eso exige un movimiento de coger, por ejemplo, el champú, verterlo sobre la mano, hacerse un masaje específico en torno al cuero cabelludo, verificar que sí esté repartido en todas partes, quizás hacerse un masaje adecuado para que el cuero cabelludo absorba los nutrientes básicos y absorba, digamos, el nivel de hidratación que requiere, y luego exige un lavado adecuado para retirar todos los excesos y dejarlo absolutamente fresco y limpio. Pero el asunto es que esos dos sistemas son distintos. Una cosa es registrar el avance sobre el objetivo y otra cosa es registrar el costo, cuánto tiene que trabajar para lograr ese objetivo. Entonces, es claro que en la depresión hay una evidencia muy nítida de que el sistema de registro del logro de objetivos se deprime, está absolutamente deprimido. Y si uno va a mirar la actividad del circuito dorsolateral, donde está precisamente el funcionamiento ejecutivo del ser humano, uno lo encuentra inhibido, muy poco activo, porque mientras tanto están supremamente activos los otros dos circuitos de la corteza prefrontal, que son el ventromedial y el orbitofrontal. Pero eso está asociado a otras cosas, está asociado a una sensibilidad muy alta al dolor y a la tensión, y está asociado a una cosa que se llama rumiar obsesivamente una idea. Está asociado a ese segundo síntoma de la depresión, que es esa actividad de rumiar y analizar exhaustiva y sistemática y tenazmente y obsesivamente una idea. Entonces, comprobamos en la depresión que la función de generar objetivos, la concentración necesaria para perseguirlos, la concentración necesaria para concebir planes, la concentración necesaria para hacer la verificación y para luego generar las correcciones necesarias sobre el resultado, eso es algo que está inhibido en el depresivo y que por lo tanto lo lleva a pensar que la vida no vale la pena, no, porque lo único que registra es el costo de vivir. Entonces, en el fondo, cuando me pongo a pensar en la manera como envejecemos, veo claramente que los deterioros más importantes de las personas están asociados
o con deterioros en la parte que responde a la física clásica, es decir, a los procesos que se mueven mecánicamente, llamémoslo así, y a los procesos que hacen que la persona pueda moverse en arreglo a un programa y a un cometido. Hay personas que no se cultivan y que terminan su vida sin una actividad clara de planeación, sin metas, sin sentido en su vida. Pero están sanas en el sentido de que todos los otros procesos mecánicos, el funcionamiento cardíaco, el funcionamiento del sistema digestivo, el funcionamiento del sistema ventilatorio y pulmonar, todos esos sistemas están funcionando porque todos tienen un funcionamiento mecánico que puede persistir aunque no haya el propósito aunque sus movimientos no correspondan a un propósito consciente, ni mucho menos. Pero hay otros que declinan al revés. Se muere primero o se va deteriorando primero esa parte mecánica y conservan a pesar de eso un interés y un sentido de sus vidas que cuando desaparece sí los mata de una vez, pero que lo conservan a pesar de la longevidad, no lo eliminan. Significa que lo han cultivado, que han cultivado el sentido de sus vidas en alguna dirección, por ejemplo en el cuidado de los enfermos, por decir alguna cosa. Tengo unas vidas cercanas a mi existencia que son ejemplos inmediatos de esa perspectiva. Entonces este video lo que está orientado es primero a que reflexionemos sobre lo que es un elemento vivo, sobre las características claras que definen ese elemento vivo, porque si no lo entendemos a fondo, nosotros no podremos jamás adelantar la investigación y la biología no tendrá manera de darnos respuesta a esa complejidad tan grande de la vida. Pero lo segundo es que en nuestra vida ordinaria nosotros tenemos que plantearnos qué tanto cultivamos y creamos sistemáticamente nuevos cometidos, qué tanto ejercitamos nuestro funcionamiento ejecutivo, nuestro funcionamiento único, porque ese circuito, vuelvo a decir, dorsolateral de la corteza prefrontal es absolutamente único, es exclusivo del ser humano. Nadie, ningún primate, ningún animal lo tiene, solo nosotros. Y por alguna razón lo tenemos. Y sabemos que el solo envejecimiento no es suficiente para disminuir esa función. Esa función disminuye es por falta de uso, porque decidimos no buscar el sentido más pleno que pueda tener nuestra existencia. Y en ese sentido vale la pena proponer que hagamos de los propósitos diarios una nueva fuente de crecimiento. Con todo mi corazón, como siempre, les deseo lo mejor.